Bienvenidos queridos amigos a este segundo episodio de Camino hacia el Destino. En esta ocasión escucharemos 3 nuevos segmentos donde nuestros compañeros de destino nos comparten temas sobre la vida cotidiana, la dignidad y el tema político y social en nuestro país. ¡Comenzamos! ¿Quién no quisiera vivir intensamente cada día? No perderse de ningún detalle. Vivir con tal conciencia que todo nos remita a Él, con E mayúscula. A continuación, escucharemos el segmento de Ruth Laureand, En lo cotidiano. Hoy quiero partir de la pregunta, ¿cómo le hago yo para implicarme sin reservas a esta realidad? Primeramente, me ayuda a observar e identificar en qué consiste mi propia realidad, la realidad. Por ejemplo, en mi caso, mi realidad se constituye en la relación que tengo con cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, en la relación con que soy esposa y mamá de 2 hijos, en la relación que tengo con el barrio en donde vivo, con mis amigos, mi familia, la relación con mi trabajo y mis emprendimientos, en que tengo anhelos y heridas, en mis dones y mis límites, mi relación con el dinero y la gestión del mismo, con mi aspecto físico y de salud, mi relación con el planeta, con las circunstancias, en fin, con todo. No resultaría razonable si yo pretendiera actuar como si me relacionara con algo que no existe. Como por ejemplo, si yo gastara el dinero que no tengo o tomara decisiones como si no tuviera hijos o esposo, o si ignorara relaciones que están frente a mí, o peor aún, si no me relaciono con lo que sí existe. Es decir, es como si ignorara, ¿no? Como si hiciera como que las cosas no existen. Como por ejemplo, es como cuando pasamos por la cocina que está llena de trastes sucios y nomás uno no quiere lavarlos y mejor desvío la mirada, me tapo los ojos. Es decir, hay algo ahí presente que yo no quiero ver. Digo, este ejemplo creo que es una simpleza, pero bueno, creo que también nos sucede a grandes magnitudes. ¿Te ha pasado a ti algo así? A mí sí, y un montón de veces. Partir de un método cristiano, de una compañía que me lo recuerda con frecuencia, ha sido para mí un parteaguas en mi vida. Una propuesta cristiana que me hace abrazarlo todo, pero todo de todo. Porque ese todo me ha sido dado, yo no me lo di a mí misma, aunque ahora esté tan de moda hacernos pensar que todo es fruto propio, ¿no? Y así, o que mis habilidades yo me las di, que todas mis relaciones yo me las di. Bueno, claro que podemos también cultivar y privilegiar algunas según también sean nuestros intereses y nuestros deseos. Pero bueno, es como también seguir pensando que el dinero o la salud yo puedo dármela a mí misma, incluso la vida. ¿Cuánto me impresiona este pensamiento? Hay una frase que hace tiempo escuché en algún texto o en alguna escuela de comunidad, no recuerdo, y dice, vivir intensamente lo real educa el asombro. Y bueno, eso me encantó porque eso es lo que yo deseo siempre, o sea, no estar adormecida ni distraída como para no asombrarme de las pequeñísimas cosas, apreciarlas, amarlas y por consiguiente vivir con un constante y una sencilla gratitud. Una gratitud que es fruto de ese reconocimiento de aquel, con mayúscula, que me lo ha dado todo, que me vuelve más humana, que reaviva la fascinación por lo más simple, que me hace ya no desechar lo que no me gusta, sino aprender a mirar con amplitud, con sencillez y ligereza. Pero me doy cuenta que hasta para poder reconocerlo a él, reconocer su presencia a cada instante, yo no soy capaz. O sea, soy presa fácil del mundo. Sí, me doy cuenta que puedo tener mis momentos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, la misa,
los momentos de oración, la escuela de comunidad, un retiro. Pero a los pocos minutos, o sea, en cuanto salgo, no, o sea, salgo y ya se la estoy refrescando al auto que se me atravesó, o pierdo la paciencia inmediatamente con mis hijos, o comienzo de criticona, en fin. Sé que ser cristiano no se reduce solo a ser como buenita, ¿no? Imagínense, si así fuera, yo no sé en dónde estaría hoy. Ser cristiana es reconocer esa presencia que me hace mirar todo, pero de diferente manera, de profundizar en el sentido de las cosas, me hace entender y abrazar la dignidad del que se me cerró en el tráfico incluso, y la mía también, mi dignidad que también está tan llena de límites todo el tiempo. Pero bueno, como me reconozco presa fácil de este mundo en el que vivo, tenemos la gracia de pertenecer a un pueblo, a una compañía tan concreta que me sostiene, me recuerda de diferentes modos a esa presencia a la cual yo le pertenezco. Es ese pueblo llamado iglesia. Así que pues creo que hay de dos sopas. O me adhiero a este pueblo, claro, imperfecto, sí, como yo, o me adhiero al mundo. El otro día nos decía Monseñor Giovanni Pacossi en alguna asamblea, cuando me separo 1 milímetro de Cristo, es decir, de la iglesia, de este método, del carisma, del camino, de la obediencia, es como si me acercara 1 milímetro al mundo. ¿Cuánto me ha ayudado este ejemplo? Y es por eso que siempre en comunidad, nunca sola. Y bueno, quisiera, para terminar, compartirles un ejemplo de algo en mi vida cotidiana, en donde se hizo presente esta presencia por medio de una compañía en lugar de vivirlo en soledad. Hace unos días, dentro de las vacaciones nacionales que vivimos en el movimiento, y bueno, mis hijos ahora en esta ocasión estuvieron participando bajo la responsabilidad de la compañía juvenil y del grupo de universitarios. Y ahora mi esposo y yo nos tocaba estar con el resto de los adultos y las familias. Es decir, cada uno teníamos nuestras propias dinámicas y algunas cuestiones las vivíamos juntos. Ellos tenían sus propias actividades y nosotros las nuestras. Y una de ellas era la caminata en el cerro. Éramos como 150 personas. Y hubo un momento en que mi esposo me preguntó por nuestro hijo de 14 años. Y yo, así en automático, pretendía buscarlo entre todo ese grupo. O sea, sí sabía que venía ahí porque lo vi al inicio. Y cuando yo ya lo iba a ir a buscar, inmediatamente mi amigo Memo, quien además él era uno de los adultos que estuvo de responsables con los chicos, o sea, conocía toda esta dinámica con ellos, pues me dijo con ligereza y con la amistad que tenemos entre nosotros, ya déjalo, no le va a pasar nada, viene con sus amigos. A ver, imagínate que tú no estuvieras aquí. Solo escucharlo me ayudó a abrirme a aquello que me pareció razonable. Me colocó en una postura de confiar, de ser ayudada a no sobreprotegerlo, a confiar en su libertad, en esa libertad de un chico de 14 años, en su sentido común, es más, hasta en no apenarlo frente a sus amigos. Realmente me sentí libre, no angustiada ni algo por el estilo. Cuánto bien nos hacemos al estar juntos en este camino, y más aún, a arriesgarnos a no tener miedo de poner sobre la mesa lo que uno vive. Compartir la vida es eso, poner en común lo que más amamos, lo que más nos interesa, lo que más nos construye. No sé, creo que es poner en común la vida cotidiana. A veces me cuesta trabajo despertar el verdadero anhelo del corazón. Por suerte, cuento con amigos que me ayudan a no quedarme en la superficie, tanto por la manera en la que viven, como también porque me recomiendan cosas que ver o leer. Por eso, me entusiasma mucho el segmento de Giampiero, quien quiere proponernos lecturas que nos ayudan a ese despertar del corazón. Nuestro corazón es anhelo de infinito.
La literatura que vamos a leer en esta sección, que hemos llamado 4 páginas, quiere ayudarnos a entrar en el genio de aquellos que han tenido la gracia, la virtud de poder dar palabra a este anhelo del corazón, para que nosotros también podamos a través de ellos tener imágenes que expresen este deseo, esta grandeza y esta belleza. En 1948, Charles Malik, uno de los relatores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmaba: cuando se trata de derechos humanos, se pone la pregunta fundamental: ¿qué es el hombre? La respuesta a esta pregunta no ha sido del todo afrontada en los años siguientes. El 25 de marzo de este año fue publicada la Declaración Dignitas Infinita, como una contribución fundamental al debate sobre la dignidad de la persona humana. Al parecer todos comprendemos qué significa la palabra dignidad, y sin embargo se usa muy a menudo para significar cosas opuestas. Por un lado lo identificamos para defender el valor de la persona. En la reforma del 2011, en la Constitución mexicana, se han introducido estas categorías. ¿Cómo se usa como razón o pretexto para quitarle la vida a una persona? Un niño que se encuentra con una malformación durante el embarazo, pues normalmente es una razón suficiente para que sea abortado. Una persona anciana o muy enferma, se le invoca una muerte digna con la eutanasia. En fin, la palabra dignidad tanto defiende el valor de la persona cuanto se usa muy a menudo para indicar que esta persona puede ser suprimida, puede ser eliminada o puede ser no atendida. Pensamos en muchas ocasiones en los migrantes como no son cuidados y atendidos, y normalmente las dificultades de su tránsito son utilizadas para frenar su derecho a vivir con dignidad en otro país, con otra economía. Evidentemente estamos hablando de realidades muy complejas que no pueden estar sujetas a simplificación, pero lo anterior solamente para decir que la palabra dignidad requiere una reflexión. Es esta la tarea a la que se ha dedicado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Iglesia, en la persona del cardenal Víctor Fernández, que lo preside, para tratar de ayudar a todos a comprender de manera mejor qué significa o a qué se refiere la palabra dignidad. Y lo hace con una declaración. El término de declaración quiere decir que es un documento de alto nivel, muy importante, titulada Dignitas Infinita. Fue presentado el 25 de marzo de este año y, sin embargo, es el resultado de 5 años de trabajo. El proyecto sobre este documento había iniciado en el 2019. Entonces, la Iglesia se preocupa para dar una aportación necesaria e importante para una comprensión más clara de qué significa dignidad. Y lo hace de una manera pues muy precisa, muy significativa. Dice prácticamente el documento lo siguiente: la dignidad de la persona es un dato que es inseparable de la persona misma. Es decir, todos nosotros tenemos dignidad. Toda persona humana tiene dignidad. Usa una palabra un poco filosófica para definir esto. Dice que en la persona hay una dignidad que es ontológica. ¿Qué quiere decir? Que es inalienable, nadie se la puede quitar. Que es absoluta, es decir, es un valor que no depende de otras cosas. Y
es necesario tener una reflexión sobre el hombre, una antropología se dice, una reflexión sobre el hombre que permita valorarla, y ninguna tradición cultural está más habilitada, más capaz de reconocer esto para todos los demás. Vamos a profundizar un poco y brevísimamente este punto, una dignidad ontológica, inalienable y absoluta, que el cristianismo tiene una posibilidad muy clara para poderla identificar. Evidentemente no significa que solamente los cristianos saben de qué se trata la dignidad de la persona, porque todos podemos darnos cuenta que tenemos dignidad en el mismo momento en el cual alguien nos la quiere quitar. Si alguien quiere usarme como si yo fuera una cosa, mi corazón, mi persona reacciona de manera vibrante. El problema no es si yo reconozco mi dignidad. El verdadero problema es si yo soy capaz de reconocer la dignidad que está también en el otro. Y esto es el punto. ¿Y por qué el cristianismo, la tradición cristiana, es la que más está en condiciones? Tanto que es un documento como esto que se publicó, solamente la Iglesia podía publicarlo de manera tan clara. ¿Por qué podemos decir, puede reconocer esta dignidad ontológica más que cualquier otro? Digo solo una de las muchas razones, pero es evidentísimo. La tradición cristiana dice que lo humano vive adentro de Dios. Es decir, Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios, es parte de la naturaleza propia de Dios, que es Trinidad. Por lo tanto, lo humano con Cristo de alguna manera es divinizado. Divinizado quiere decir que tiene un valor absoluto, que no se puede disminuir ni abaratar. Y esto es lo fundamental. Cualquier persona está dotada de este aspecto, independientemente de que sea un deficiente mental, independientemente de que sea un asesino en serie, independientemente de todos los factores que podrían disminuirlo. ¿Ok? Un niño en el vientre de su madre, aunque su corazón no lata, pero no es porque es capaz de tener un corazón que le late, que es persona. Cuando llegará a tenerlo, también lo será. Entonces, esta es la primera consideración sobre la dignidad. Toda persona tiene la dignidad, todo lo reconocemos en nuestra persona, pero es difícil reconocerlo en los otros. Y la tradición cristiana pone de relieve de manera tan importante este dato fundamental. Pero nosotros podemos también no vivir a la altura de nuestra dignidad. Es decir, es como si yo en mi propia naturaleza tengo piernas, pues podría correr como podría no correr, podría quedarme sentado. Es decir, tener algo como un dato objetivo no significa que se pueda vivir necesariamente a la altura de esta dignidad, de este don que me es dado. Y por lo tanto, el documento Dignitas Infinita distingue otros 3 tipos de dignidad. Lo primero es que yo, además de tener una dignidad ontológica, tengo una dignidad moral. Es decir, puedo usar bien mi libertad para vivir a la altura del valor que yo tengo de ser como dioses. O puedo disminuir mi nivel y vivir como si fuera un bruto. Esta es la dignidad moral. También puedo encontrarme en condiciones de vida en la cual mi dignidad no es visible, no es reconocida. Puedo vivir en la ignorancia más brutal, en el descuido, en el cual ciertas condiciones sociales, económicas, me pueden relegar. Es decir, yo también necesito tener una dignidad social, es decir, tener las condiciones de vida que me permitan expresar esta dignidad ontológica que yo tengo. Y finalmente tengo también una dignidad existencial. Es decir, hay a veces experiencias de vida que me hacen experimentar internamente a mi propia persona que mi vida no es digna, mi vida no vale la pena ser vivida, se dice.
Es decir, puedo vivir en una condición de abandono y de tristeza personal que me hacen percibir que mi existencia, mi vida, mi propia forma de ser no es adecuada. Es lo que tanta gente hoy en día experimenta y que con tanta facilidad se le da el nombre de depresión. Tanto la dignidad moral como la dignidad social, como la dignidad existencial, pues requieren de personas que sepan dar testimonio del valor auténtico que tiene la vida. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano en el mundo hoy? Me parece que este documento nos indica dos aspectos fundamentales. Vivir a la altura de la dignidad que nos constituye, y por eso está el abrazo de la compañía de la Iglesia, y acompañar a nuestros hermanos los hombres en las condiciones que les permitan verdaderamente vivir su propia dignidad. Y esta dignidad de la persona, esta dignidad ontológica que decíamos, pues también es atropellada en muchas ocasiones. Mencioné el aborto, mencioné las migraciones y el trato que se le da a los migrantes, mencioné la eutanasia. El documento indica 13 ejemplos, entre muchísimos que se pudiesen añadir, para explicar qué quiere decir esta grande diferencia. Si nosotros logramos presentar, ayudar a nuestros contemporáneos a comprender qué significa vivir auténticamente nuestra dignidad absoluta, nuestra dignidad infinita, dignitas infinita se llama el título, pues también significa poder ayudar a las personas a hacer experiencia de este valor que se tiene. Así se ha difundido el cristianismo. El cristianismo, dice el Papa, es un fenómeno que se transmite por envidia, por la belleza de una cierta experiencia de vida. Así que yo creo que podemos dedicarnos a estudiar, a estar atento, a poner a tema la dignidad de las personas en los distintos contextos en los cuales estamos llamados a vivirlo. Se puede bajar el documento desde la página del Vaticano. Gracias. Don Giussani decía que las circunstancias siempre son ocasión para descubrir la presencia de Cristo. Por lo tanto, siempre son positivas. No me cabe duda que necesitamos ayudarnos a mirar la realidad juntos. A continuación, escucharemos Enfoque, por José Antonio Arévalo. ¿Por qué hablar de temas sociales y políticos en un podcast? Don Giussani nos ha enseñado que la realidad es el lugar donde se despiertan las preguntas que nos constituyen, es decir, las exigencias de verdad, bien, belleza, justicia. La realidad provoca nuestra libertad, nuestra razón y nuestro afecto. Exige de nosotros una respuesta que pone de manifiesto la postura que tenemos frente a la vida y los acontecimientos. La exigencia de sentido se ve desafiada por los acontecimientos, los hechos, las personas. El mismo Giussani dice que las circunstancias son una parte esencial de nuestra vocación, del llamado que nos constituye y nos ha dado la existencia. De sí mismo, decía que las circunstancias nunca lo traicionaron, es decir, siempre fueron ocasión para descubrir la presencia de Cristo, compañero de camino de todo hombre, en la historia desde hace más de 2000 años, concreto en la compañía de quienes Él ha elegido para formar su pueblo, testigos de su presencia, de su acción, de su salvación. Por ello necesitamos ayudarnos a mirar la realidad juntos, para poder hacer un juicio en compañía, que nos ayude a descubrir esa presencia, su acción, y también poder mirar la realidad en sí misma sin negar nada. Que la fe, Cristo, se vuelva criterio de juicio y de acción, que se vuelva inteligencia de la realidad,
que se convierta en cultura, que nos permita descubrir el valor de nuestra humanidad y de todo el obrar humano, y de aquello que se le opone, lo aliena, lo reduce, lo aniquila. En suma, estar atentos a la realidad para poder afirmar con certeza y esperanza que todo es positivo, porque Cristo hace nuevas todas las cosas, llevándolas a su cumplimiento. En nombre de todo el equipo, les agradecemos mucho su atención en este segundo episodio. Recuerden que subiremos un nuevo episodio cada 15 días y pueden escucharnos por YouTube, Spotify y el sitio web de la revista. Se los dejaremos en la descripción, así como nuestras redes sociales y el sitio web de Comunión y Liberación. Así que amigos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Camino hacia el Destino. No te das cuenta que ya llegaste aquí, donde el cielo es azul y cada cosa canta. No has visto que aquella cara ya tiene algo que no habías visto jamás. Tiene algo que no habías